Alejandra Díaz y Ángel Escobar, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Camilo Firecative y Andrés Carreño, buenos días. Buenos días, profe. Daniel Zabaleta y Dana Gómez, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Dani Pinzón y David Ochoa. Buenos días. Ochoa. Ochoa. Buenos días, profe. Bueno. David Sánchez y Daisy Moreno. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Dónde estás, Daisy, que no te veo? Ya te veo. Taratán. Johan Cadena y Juan Cruz. Es profe. ¿Dónde está Cadena? ¿Qué pasó con su cámara, Johan? Ya un momento que al rato me está cargando, entonces Vale, ya estoy cambiando el internet. listo. Y Juan, Cruz, Juan Manuel, Juliana Ríos y Lisette Camargo, buenos días. Juliana Ríos, Camargo, ¿dónde está? Ya la vi. ¿Qué pasó, Lisette? No se te escucha. Abre tu micrófono, Carla, que lo tienes cerrado. Ahora sí, hola. No se te escucha. Algo está pasando ahí. Lorena, buenos días. Buenos días, profe. Manuela Guillén, buenos días. Buenos días, profe. María Paula Cárdenas, buenos días. María Paula, ¿no se te escucha? Nada. Mariana Gutiérrez, buenos días. Mariana. Yes. Ya te vi. Miguel Barón, buenos días. Buenos días. Natalia Cruz, buenos días. Buenos días. Paula Cortés, buenos días. Buenos días, profe. Roger Aguilar, buenos días. Tampoco se te escuchó, Roger. Nara. Sofía Arenas, buenos días. Buenos días. Tatiana Huitrago, buenos días. Valentina Molano, buenos días. Buenos días. Bueno. Paula Forero está. Sí, profe, buenos días. Ya te vi. Listo. Felipe Tango está. No está. Presente, ¿Dónde está, Felipe? presente. ¿Dónde está? Ya lo vi. Felipe, ¿qué pasó con el plan de mejoramiento?
Yo lo envié, No lo recibí, mijo. Anoche hasta las 11 de la sí, noche no lo profe, había yo te lo recibido. envié por Classroom. ¿Por Classroom? Ayer lo envié por la mañana como a las 11. Vale, ya, entonces ahora miro. Listo. Camilo Tunarosa. Camilo no está. Buah. Ya pueden cerrar sus cámaras. ¿Están bañaditos? Sí. Espero que sí. Ojo que en cualquier momento voy a llamar lista para que usted por favor tenga en cuenta de contestar, porque si no hago de cuenta que usted no está en clase. ¿Listo? ¿Qué pasó, Juan? ¿No se te escucha el micrófono? No, no se escucha, amigo. Bueno, estamos pendientes ahí. Bueno, listo. ¿Cuál es nuestro trabajito de hoy? Funciones continuas. Cada 50 minutos se está cerrando la plataforma, entonces si se vuelve a cerrar, volvemos a comunicarnos por el mismo link de todas las clases, todas las veces. ¿Listo? Entonces voy a arrancar con compartir. Sí. Bueno. Listo, ¿me permiten un momentico? Bueno. La palabra continuidad viene de seguir, o sea, que no haya nada que me lo interrumpa, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar. Digo que una función gráficamente es continua cuando al utilizar un lápiz me permite transcribir, me permite recorrer toda la gráfica sin tener que levantar mi lápiz. Entonces, esta es una función continua, porque si se dan cuenta, estoy dibujando o redibujando, si se puede decir, mi gráfica sin tener que levantar el lápiz. Claro, el pulso mío pues no es muy bueno, entonces ahí pasa. Entonces, esa gráfica es continua. Esta gráfica de acá, si yo quisiera graficarla, regraficarla, volverla a graficar, cuando llegue a este punto, tendría que levantar mi lápiz para poder continuar con mi gráfica. Entonces se dice que esta función no es continua o es discontinua. ¿Listo? Entonces, gráficamente, una función es continua si no tiene sobresaltos. Para la anterior, si yo digo que esto estuviera de esta forma, espere que es que aquí no me deja escribir. Listo. Estuviera graficado de esta forma. Entonces, flecha aquí, pero llega hasta acá. ¿Cuál será el intervalo de continuidad? Entonces, los intervalos se miran siempre sobre el eje X. Entonces, lo que quiero mirar es de dónde a dónde es continua mi gráfica. Ah, pues es continua desde menos infinito. Pues porque esta cabeza de flecha sugiere que sigue. Y sobre el eje X ese valor será menos infinito. Y llega hasta acá, que para mi eje X es más o menos
este valor de aquí. Y ese valor de ahí es como 3. Voy a colocar 3.2. ¿Listo? ¿Me hice entender ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Para esta de acá, quiero mirar el intervalo de continuidad. Entonces, este pedazo de aquí, todo este pedazo, este pedacito nomás, es continuo. Y eso arranca en menos infinito. Les recuerdo que hay que mirar estos representados en el eje X. Es como esta flechita significa que sigue para allá en el eje X, irá recorriendo todo esto hacia el menos infinito. Y llegará hasta acá, hasta el 1. Pero esto, ya lo había explicado en una clase, significa una bola abierta, significa que llega casi hasta 1, pero no es 1. Por eso va con paréntesis. El otro pedazo que es continuo arranca en 1 y va hasta infinito. 1 abierto y infinito siempre es abierto. Cuando tengo dos pedazos, tres pedazos o varios intervalos, entre ellos coloco unión. Una U. Me quiere decir este pedazo unido con este pedazo. ¿Listo? Entonces esa es una forma de escribir el intervalo de continuidad. Otra forma puede ser todos los reales, o sea, desde menos infinito hasta infinito, ¿cierto? Todos los reales, menos el o los puntos donde no hay gráfica, y en este caso, menos 1. Creo que aquí tengo un error. Aquí es menos y aquí es menos. Listo. ¿Listo? Preguntas. Si tiene alguna pregunta, por favor hágala. Yo, profe, así el círculo esté en blanco ahí en el punto, bueno, en el final de la recta, ¿se marca como el 1? Como el menos 1. Sí, Sí. se marca menos 1, pero como estoy utilizando paréntesis, significa que llega hasta menos 1, pero no es menos 1. Eso ya lo habíamos explicado en una clase. ¿Listo? ¿Listo, Tangua? Listo. Bueno, preguntas. Profe, o sea que en una gráfica discontinua, primero se sacan, bueno, ¿cómo es que se llama eso? No sé. Bueno, ¿Intervalos? los puntos. Ujú, eso, los intervalos. Y después se unen o algo así, ¿o qué hiciste Sí, primero? primero, es que hay dos formas de escribirlo. Nombrando los pedazos donde es continua y los uno, o nombrando todo el recorrido, todo el dominio y quitándole los puntos donde no son continuos. ¿Listo? ¿Listo, Ana? Sí, señor. Bueno, me disculpan un momentico. Voy a volver a tomar esa gráfica, pero le voy a hacer un cambio a esa gráfica. Y ese cambio es que aquí tengo una bolita cerrada. ¿En qué cambiará el intervalo de continuidad? Ahí sería de infinito hasta, de menos infinito hasta infinito. Desde menos Sin infinito hasta infinito. excepciones. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien en desacuerdo? Yo digo que no, porque dije que gráficamente una función es continua cuando no necesito levantar mi lápiz para dibujar. Y si yo
quiero dibujar esa gráfica, aquí tendré que volver a levantar mi lápiz para llegar acá. ¿Sí? ¿Me hago entender? Les digo, ¿cómo obtengo los intervalos de continuidad? Voy a explicar de las dos formas. Primero, por pedacitos que sí son continuos. Es continuo desde menos infinito hasta menos 1 abierto. Estoy hablando de este pedazo de aquí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ahora, este pedazo de aquí arranca en menos 1, pero mire que como está cerrado, va con este paréntesis. Y llega hasta infinito. ¿Vieron la diferencia con el ejercicio anterior? ¿Sí? ¿O no? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. La otra forma es, todos los reales, bueno, desde menos infinito hasta infinito, que esto también se puede llamar todos los reales, se escribe así. Le voy a quitar los puntos donde gráficamente tendría que levantar mi lápiz para poder graficar. ¿Todos de acuerdo? ¿Listo? Preguntas. Sin preguntas. Ya miramos en el chat. Nadie. Listo. Señor Tunaros, ¿al fin llegó? Nada. Listo. Pero ¿qué pasa si yo no tengo la... Bueno, esa gráfica claramente es continua, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo supusiera que esto continúa con la misma forma que yo tenía ahí? ¿Cuál será el intervalo de continuidad de esa función? ¿Cierto que es Menos continuo? infinito a más. Dime. Sería de menos infinito a más infinito. Ok, desde menos infinito hasta más infinito. O simplemente los reales. ¿Sí o no? Ok, pero ¿qué pasa si yo no tengo mi gráfica? Si no tengo las expresiones algebraicas. Entonces explico. Entonces ahora sí vamos a lo riguroso. Entonces dice, bueno, discúlpeme, voy a hablar una cosita antes de lo riguroso. ¿Qué pasó aquí que no quiere entrar? No sé. Dice, si dos funciones f y g son funciones continuas, entonces las siguientes funciones son continuas. O sea, si yo tengo dos funciones que son continuas, ya explico eso. Verifico que son continuas. Y las sumo, entonces su resultado es una función continua. ¿Listo? Si una de ellas no es continua, la suma tampoco es continua. Si dos funciones son continuas, la resta de ellas dos es continua. Si dos funciones son continuas, la multiplicación y la división son continuas. Entonces vamos a hacer este ejemplito que está ahí. Yo tengo la función roja, continua, ¿cierto? Y tengo la función azul, continua. Entonces voy a llamar a la roja f de x y al azul g de x. Y quiero mirar qué es f de x más g de x. Y a eso lo voy a llamar, no sé, h de x, al resultado. ¿Listo? Y voy a empezar por pedacitos. Por ejemplo, quiero mirar cuál es el valor de f de 2 y le quiero sumar g de 2.
O sea, eso se va a llamar H2. ¿Listo? ¿Cuánto es F de 2 en la roja? 2 está aquí. En la roja vale esto. Y su imagen es 4. O sea, F de 2 es 4. ¿Cierto? G de 2. G de 2 menos 4. ¿Listo? 4 más menos 4 es 0. O sea que me forma la pareja 2,0. Y 2,0 es este punto que está aquí. ¿Listo? Quiero que mire hasta ahí qué hice, cómo lo hice. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿nos podría dejar copiar lo anterior? Lo de si es suma más, si son las sumas y Ya restas. ahorita me devuelvo. Termino aquí el ejercicio y me devuelvo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de este? ¿Qué será H de 1? Pues será ser F de 1 más G de 1. Quiero que piense un momentico cuánto es F de 1. ¿Listo? ¿Cuánto es F de 1? ¿Quién tiene la respuesta? Yo creo que 2. 1,-1. ¿Todos de 2. acuerdo que 2? ¿Alguien no? ¿Alguien no entendió por qué 2? ¿O para todo el mundo está claro? Ese silencio significa que está claro. ¿Cuánto es G de 1? -3. Menos 3. Más menos 3. ¿Todos de acuerdo? Y 2 más menos 3 es menos 1. O sea que se me forma la pareja ordenada 1, menos 1. Mírelo aquí. O sea que mi función negra la saqué a partir de la suma de la roja con azul. ¿Sí o no? ¿Listo hasta ahí? Sí, señor. Ojo al ejercicio que voy a hacer. Voy a llamar, no sé, voy a llamar T de X a F de X menos G de X. Ah, bueno, una cosita antes de seguir con esto. Mire que F de X, la roja, era continua, ¿cierto? G de X, la azul, continua. Y me resultó la negra, que también es continua. Entonces, cuando sumo dos funciones continuas, su resultado es una función continua. ¿Listo? Y eso es lo que está escrito aquí. Entonces ya ahorita me vuelvo y les dejo copiar eso. Quiero mirar qué me forma F de X menos G de X. Voy a arrancar por unos puntos. Voy a decir T de menos 1. Eso sería hacer F de menos 1 menos G de menos 1. F de menos 1 está aquí, ¿cierto? F es este valor. O sea que para el eje X, para el eje Y, es como 0,5. Menos G de menos 1. G el azul, menos 1 está aquí,
O sea que esto es menos 1. Ojo con los signos. O sea que esto me da 0.5 más 1, o sea 1.5. Y voy a ir pasando esos valores. 1.5 está por aquí. ¿Cierto? Yo ya tengo mi primer punto de esa gráfica t de x. Quiero hacer t de 0. Quiero que alguien me dé la respuesta de t de 0. Para F sería 1 y para G sería -2. ¿Todos de acuerdo? 1,2. Sí, todos de acuerdo, mire. T de Sí. 0 sería ser f de 0 menos g de 0. ¿Cierto? F de 0, F la roja, vale 1. Menos G de 0 vale -2. Ojo a los signos. ¿Cierto que esto me da 3? O sea que me forma la pareja 0,3 y 0,3 está aquí. ¿Sí o no? Quiero T de 1. Sería F de 1 que es 2 menos G de 1 que es -3. Y esto me da como respuesta 5. O sea, 1,5. T de 2. T de 2. F de 2. F de 2 vale 4. Menos -4. Que vale G de 2. O sea que esto me da 8. Me da como respuesta 2,8 que estará por acá. Creo que esos puntos me permiten, no sé si con una sola línea recta, poder graficar, ¿cierto? Ahí tengo un pedazo de la gráfica. Entonces, me faltaría sacar otra serie de puntos de aquí, de -1 hacia la izquierda y del 2 hacia la derecha, y mirar a ver cómo se comporta. Pero lo que sí estoy seguro es que cuando yo tome f de x y le reste g de x, como f y g son continuas, t de x, que sería la verde, debe ser continua. ¿Listo para todos? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Dígame. Esta fórmula, la que usted dice, la de fx, Dígame, ¿siempre van Juan. a ser esas dos? O sea, ¿no van a cambiar de letras? O sea, ¿me está hablando de f y de g? Depende cómo se llamen las funciones, Juan. Ah, ok. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, preguntas. ¿Nada? Ahí les dejo para que copien, por favor. Bueno, continuemos. Un momento, profe.
Dígame. ¿Ya? ¿Otro momentico? Por favor. ¿Listo? ¿Puedo seguir, muchachos? Sí, señor. Muchachos, por aquí me dicen que no se les olvide presentar martes de prueba. Listo, continuamos. Ok. Pero ¿qué pasa si yo no tengo la gráfica? Si no tengo la expresión algebraica. Entonces, para determinar si una función es continua en un punto, o sea, que en ese punto no hay sobresalto, no debo levantar mi lápiz para poder graficar, voy a mirar tres cositas. Entonces dice, una función es continua en un punto x igual a a si cumple las siguientes condiciones. La primera, f de a existe, es decir, a está en el dominio de la función. La segunda, el límite de la función cuando x tiende a, que ya sabemos que se escribe así, existe. Y la tercera, el límite de la función cuando x tiende a es igual a la función de valor en a. Es decir, límite cuando x tiende a de f de x igual a f de a. O sea, que la primera y la segunda sean iguales. Creo que no entendieron nada, ya lo voy a explicar con un ejemplo. Entonces me dice, determinar si la función f de x es continua en x igual a 2. Debe cumplir tres cositas. ¿Cuáles? La primera, me dice, hay que verificar si es continua en 2. Entonces lo primero que voy a hacer es saber cuál es el valor de f de 2. Entonces hago una pregunta. Mi función f está partida en dos pedazos, en este y en este. ¿El 2 a cuál de esos dos pedazos pertenece? ¿Al primero o al segundo? ¿Quién me contesta? Al segundo. Al segundo. Porque aquí me dice x mayor o igual a 2, ¿cierto? Igual a 2. Entonces voy a reemplazar en mi función, en ese pedazo, la x por 2. ¿Cierto que eso da 5? ¿De acuerdo hasta ahí? La segunda cosa que tiene que cumplir. Debo calcular el límite cuando x tienda a ese valor, o sea, en este caso a 2, de la función. Como mi función está partida a trozos, tiene dos pedazos, voy a calcular el límite cuando x tienda a 2 por la derecha y el límite cuando x tienda a 2 por la izquierda. Si tomo valores por la derecha de 2, ¿cierto que me sirve este pedacito de aquí? Porque dice los valores mayores iguales que 2 y 2 por derecha son valores mayores a 2. Entonces mi función será x al cuadrado más 1. Y si tomo valores por izquierda de 2, pues serán menores de 2, que significará este pedazo de aquí. O sea que aquí mi pedazo de función es 4x menos 3. ¿De acuerdo? Si yo calculo el límite, como es una función polinómica, puedo reemplazar.
2 al cuadrado es 4 más 1 es 5. ¿Sí o no? Acá, 4 por 2 da 8 menos 3 es 5. Como el límite por derecha y el límite por izquierda me dieron el valor, el mismo valor, entonces puedo decir que el límite, cuando x tiende a 2, de mi función es igual a 5. ¿Todos de acuerdo? Mire hasta ahí qué hice, analícelo, absórbalo y dígame si tiene alguna duda. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Ah? Listo. Para determinar ahora sí, Alejandro, profe. Sí, Alejandro, se hace siempre los dos pasos. Y si el paso 1 y el paso 2 son iguales, como es este caso, mire, me dio 5 en el paso 1 y en el paso 2 me dio 5, entonces determino que la función es continua. Mire que no necesité la gráfica, ¿cierto? Entonces, si cumple paso 1 y paso 2 y además cumple que esos dos pasos sean iguales, entonces digo que la función es continua. ¿Listo para todos? Preguntas. Dígame, Juan. Dígame, Juan. Profe, una pregunta. Dígame. Por ahora no me interesa la gráfica, Juancho. Ya le doy la palabra a Tangua. Cuando en el límite, cuando va... Dígame. Espera un momentico, le contesto a Juan. Juan, por ahora no me interesa la gráfica. O sea, si me interesara listo. en una gráfica, entonces yo diría, si ese es mi plano cartesiano, y por aquí mi punto es 2, y por aquí tengo que esto es 5, mi gráfica tiene un punto acá. ¿Listo? O sea, la gráfica pasa por ahí. No sé si así, no sé si así, por ahora no me interesa. Solamente me interesa saber si esa gráfica es continua acá. ¿Listo, Juan? Bueno, Tangua tenía una pregunta. Felipe. Nada, bueno. ¿Me permiten un momentico? Ya estoy con ustedes. Bueno, listo. Vámonos con el siguiente ejemplo. Bueno, ahí estaba la gráfica. Perdón.
Este cacharro. Se me olvida que no lo coloco, que no debo colocarlo tan rápido. Ahí está la gráfica del ejercicio que estábamos haciendo. Entonces, si miro, discúlpenme un momentico. Voy a bajar esto y voy a bajar esto. Ahora sí. Listo. Si yo miro mi primera parte, o sea, para los valores menores que 2, mi gráfica es una función lineal, ¿cierto? Que empieza en -3, corro 1, porque aquí hay un 1, subo 4, 1, 2, 3, 4. Y ahí tengo mi gráfica que va hasta 3, hasta 2. Y esta es cuadrática. Entonces, de aquí para allá está el pedazo, este segundo pedazo. Y mire que en 2 no hubo un brinco. Entonces puedo graficarla con una línea continua sin tener que levantar el lápiz. ¿Listo? Esto simplemente, esa gráfica la trae simplemente para que se dé cuenta que será continuo. ¿Listo? No es que vayamos a graficar. Bueno. Acá. Listo. Es que esto no quiere entrar. Dice, determinar si la función es continua en x igual a 1 y x igual a 3. ¿Listo? Entonces voy a arrancar. Son 2 ejercicios ahí. Voy a arrancar por 1. Entonces digo, quiero mirar si es continua en x igual a 1. Primer paso. Calcular f de 1. Y f de 1 es 3 por 1 al cuadrado más 4 sobre 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 5. Arriba me da 1 al cuadrado es 1 por 3, 3 más 4, 7. Abajo me da 1 al cuadrado es 1. Esto me da 6 más 5 me da 0. Revisen si están de acuerdo o no. Sí, señor. ¿Sí? Eso. ¿Cierto que esto no existe? Porque si el 0 me quedó abajo. Entonces yo ya puedo decir que f de x no es continua en x igual a 1. Ya, terminé mi primer ejercicio. Entonces, yo tengo que verificar 3 cosas. Primero, que exista f de ese valor. Ya en este ejercicio no existe, pues entonces ya digo que no es. La segunda cosa que tengo que verificar es que el límite cuando x tienda a ese punto exista. Y la tercera es que esos dos valores sean iguales. ¿Listo para todos? Bueno, en 5 minutos se termina la clase, muchachos. Vamos a terminar este ejercicio rápido. A ver si en 5 minutos termino. Para no dejarlo cortado. El segundo ejercicio está en x igual a 3. Entonces voy a calcular primero f de 3. Esto será 3 por 3 al cuadrado más 4 sobre 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5. ¿Sí o no? Arriba me da 3 al cuadrado es 9 por 3, 27 más 4, 31 si no estoy mal. 3 por 3, 9 por 3, 27 más 4, 31. Abajo me da 9 menos 18 más 5. Arriba me dio 31. Abajo me dio 9 y 5, 14. Dígame. Da 14. Ah, menos 4. Menos 4, ¿cierto? Ok. Segundo. Límite cuando x tienda a 3
de la función, o sea, de 3x al cuadrado más 4 sobre x al cuadrado menos 6x más 5. ¿Listo? Voy a reemplazar. Lo primero que uno hace es reemplazar. Si usted se da cuenta, es lo mismo de arriba, ¿cierto? Y abajo, ay, perdón, aquí es un 3. Del afán no queda sino el cansancio. Es lo mismo que está arriba. Como abajo no me dio 0 y es una función racional, entonces puedo resolverlo de esa forma. Como el paso 1 y el paso 2 me dieron igual, puedo concluir que f es continua en x igual a 3. ¿Listo? Si estos dos valores me dieran distinto, no es continuo. ¿Listo para todos? Bueno, nos vamos a desconectar un momentico y volvemos con el mismo link, ¿de acuerdo?